Bendiciones, bendiciones, bienvenido otra vez al programa Toda la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu vida. Hoy estamos con la sección de simbología, MB Simbología. Antes de arrancar te quiero pasar el número de la radio, que es 11 62 13 55 30, 11 62 13 55 30. También te voy a pasar otra plataforma en cual tú te puedes comunicar, que es Facebook. Tenés que buscar MB Exhortar. Recuerda que hay muchos canales. Esto no es lo único que hacemos. Hay muchos canales más donde subimos otra clase de material. Te los voy a pasar. Tenemos MB Enseñanza Básica, MB Enseñanza Profunda, MB Salvación, MB Exhortar y MB Falsos Profetas. Ahí están subidos los videos de Dante Gebel. Y esta es la sección de MB Simbología. Recuerda activar la campanita de los distintos canales, dale me gusta a los diferentes videos y suscríbete a los distintos canales que tenemos. Esto no es para ganar dinero, esto es para que la palabra de Dios se haga más conocida cada día. Ahora vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Recuerda que tenés dos videos ya subidos al canal de simbología. Introducción a la simbología, por qué hacemos esto, si es importante o no es importante. Ahí explicamos lo importante que esto es. Después tenemos otro programa más, herramientas para entender simbología. Ahí tenemos 8 pasos, los cuales vamos a implementar en este programa, pero yo te lo voy a ir recordando igual. Pero ahí tenés otro programa más para saber interpretar simbología correctamente y no equivocarnos en la interpretación que le estamos dando. Así que te animo a que vayas a esos dos programas y vengas a ver este programa que vamos a arrancar hoy con la simbología de clavo. Vamos a ver qué representa, qué significa clavo en las escrituras. Vamos a poner en práctica uno de los 8 puntos que hemos dado. Vamos a empezar con los textos fáciles y después vamos a ir a los más difíciles. Así que vamos a implementar esa herramienta. Vamos a arrancar con Segunda de Crónicas. Te animo a que puedas ir a una aplicación de la Biblia, que pongas en la lupa, que suelen tener aplicaciones de la escritura, y pon la palabra clavo y te van a saltar todos los versículos que aparece la palabra clavo. Si querés que te recomiende alguna aplicación, te recomiendo la aplicación que dice Mi con Y Bible. Esa es muy buena aplicación de la Biblia, esa es la que yo uso, así que te animo a que la puedas descargar. Entonces ahí pones la palabra clavo y te van a saltar todos los versículos que aparece la palabra clavo. Vamos a ir con Segunda de Crónicas capítulo 3 verso 9. Dice así: y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Acá la palabra clavo significa firmeza y poder. ¿Por qué? Porque son clavos muy grandes de espesor, pesados, fuertes, firmes. Dice que su peso era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Era algo muy pesado y muy firme, muy fuerte. Entonces la palabra clavo acá significa firmeza y poder. ¿Poder por qué? Porque es algo que no se ve siempre. Un clavo muy fuerte, muy grande, solamente era motivo de que vos tenías mucha firmeza. Más que una firmeza simple, sino mucha firmeza. Vamos a ir al versículo de Isaías. Isaías 22, verso 23. Dice el texto así: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Vamos a poner en práctica una de las herramientas de leer el contexto. Yo te lo voy a explicar resumidamente el contexto, pero viene hablando de un administrador del rey que era avaro, y el poder que él tenía, la firmeza en el reino que él tenía, la usaba para su beneficio. No era honesto, buscaba enriquecerse, además pensaba en ser sepultado con gran gloria, siendo un simple administrador. Entonces Dios le dice que va a poner a otra persona en su lugar, y dice que lo va a hincar en lugar firme. Dice: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Es decir, él va a ser clavado en lugar firme, y sus padres, su familia,
van a ser sostenidos por Él. Esto es como cuando un padre está en la mala vida, entonces sus hijos están a la deriva, no están firmes en la vida, porque su padre es un tiro al aire. Pero si su padre se pone firme como un clavo, entonces sus hijos van a estar bien, porque él va a ser el sostén, va a ser el futuro de sus hijos, él va a ser el ejemplo de sus hijos. Entonces toda su familia va a ser sostenida por él. Por eso que el verso dice: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Ahora, fíjese que dice el texto que va a ser hincado en lugar firme. En lugar firme. Tú puedes hincar tu vida en un lugar que no es firme. Tú clavas un clavo en una pared y no va a ser tan resistente como clavar un clavo en una madera. O tú clavas un clavo en una pared de durlo, no va a ser tan firme como clavar un clavo en una madera. ¿Se entiende? No va a resistir ese clavo en una pared de durlo. No va a resistir. Entonces tú tienes que clavar tu clavo en un lugar firme. Dice que lo va a hincar como clavo en lugar firme. Tú tienes que hincar tu vida, tú tienes que clavar tu futuro en un lugar firme, en cosas firmes. ¿Y qué es lo más firme? Lo más firme es Jesucristo. Tú tienes que clavar tu vida en Cristo y vas a tener un buen futuro. Vas a resistir. Tú tienes que clavarte en Cristo cuando vienen las tentaciones, porque si tú clavas tu vida en cosas que no tienen la resistencia, que no son firmes, tú vas a caer en el pecado. Tú deberías hincar tu vida en Cristo. Ante problemas difíciles, hincar tu vida en Cristo. Hay gente que hinca su vida en el dinero para escapar de la soledad, de la tristeza. Hinca su vida en amigos, en fiestas, en vacaciones. Pero eso no va a tener una resistencia a largo plazo. Tú tienes que hincar tu vida en Cristo, que vas a tener resistencia y vas a estar firme aún en las luchas. Entonces este versículo está hablando en manera positiva. Este clavo es firmeza, significaría firmeza de bendición. Está en positivo el texto. Ahora vamos a ir a Isaías 22, 25. Es el mismo texto, estábamos en Isaías 22, 23 y ahora vamos a Isaías 22, 25. Pero el texto de 25 está hablando de forma negativa. Está diciendo que él va a poner una persona por este administrador que era avaro, va a poner otra persona, pero el texto del verso 25 está de forma negativa. Dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces está hablando de que el clavo, este administrador del reino, que se llamaba en el verso 15, está el nombre, se llama Segna, va a ser desclavado. Por mucho tiempo gobernó, estuvo en los lugares de gloria y no cuidó, hizo las cosas mal, pero va a ser quitado. Va a ser quitado como los políticos corruptos que están hace mucho tiempo en el gobierno, pero Dios los va a desclavar. Van a ser quitados de ese lugar, van a ser desclavados, y todo lo que en él estaba será derribado, dice. Todo será derribado. En este versículo significa firmeza, pero firmeza mala, no una firmeza de bendición como el versículo 23, sino que va a ser una firmeza mala que será quitada del lugar. Así como está siendo quitada la firmeza de los falsos profetas, el reconocimiento de gloria que le daba a la gente, hoy en día está siendo quitada, porque se están desclavando, porque clavaron su vida en la estafa, clavaron su vida en el adulterio, clavaron su vida en el pecado, en una ilusión, en mentiras, en engaño, y hoy en día están siendo desclavados, porque Dios ha hablado a través de diferentes medios, usándonos a nosotros también como un canal de bendición, para sacarle la careta de falsos profetas a estos, para que la gente vea que no tiene cara de ovejita, tiene cara de lobo. Entonces ya la gente le deja de creer y andan desesperados, pidiendo disculpas en las redes sociales, para que la gente vuelva a depositar confianza en ellos, pero ya está, todo lo que ustedes tenían se ha derrumbado. O sea, el verso decía: aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme, como lo es Juan Carlos Harrigan, como lo es Cristian de Clario, como lo es Benny Hinn, entre tantos otros más, será quitado, dice.
será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Todas las personas que habían depositado su confianza en estos falsos profetas también van a caer. La iglesia entera va a caer, porque el clavo, que era el referente, va a ser quitado. Entonces, en el verso de Crónicas 3:9 significaba firmeza y poder. En Isaías 22:23, firmeza de bendición. En Isaías 22:25, firmeza mala que va a ser quitada. Ahora vamos a Jeremías 10, verso 4. Dice así: con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Está hablando de los ídolos que el pueblo creaba. Le clavaban clavos para que se quede firme. En este caso significa firmeza de obstinación en lo malo. ¿Por qué obstinación en lo malo? Porque ellos decían, no, vamos a depositar nuestra confianza, nuestras esperanzas en este ídolo de piedra, en este ídolo de madera, y vamos a ponerle esclavos para que se mantenga firme nuestra esperanza, porque la firmeza del ídolo era la firmeza de ellos. Si el ídolo se quemaba, ellos perdían toda esperanza. Entonces ellos afirmaban el ídolo con clavos para que el ídolo esté protegido y que no le pase nada malo, porque si le pasaba algo malo, significaba que a ellos también le iban a pasar algo malo. Entonces una obstinación en estar firme en algo que tiene un futuro de destrucción. Es como que vos pongas toda tu confianza en un político y quieras defender un partido sabiendo que ese partido ya está en el suelo, ya está desclavado, porque todos se enteraron que fueron todos unos chorros, y tú sigues obstinado, no, que mi político es el favorito, que mi político este es el que hay que votar. Pero si ya estuvieron clavados ellos y no duraron, se cayeron, se descubrió que el lugar donde estaban clavados era un lugar de estafa. Todos saben que son estafadores, todos saben que son ladrones. ¿Por qué la obstinación de seguir votando a los mismos? Entonces significa firmeza de obstinación en lo malo. Vamos a ir a Isaías capítulo 41, verso 7. Dice: el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. En este versículo es idéntico, es lo mismo que el versículo de Jeremías 10:4. Firmeza y obstinación en lo malo, lo mismo, otra vez. Y ahora vamos a un texto que ya es complicado, pero ya tenemos una cantidad de opciones, de abanicos, ¿no?, que tenemos, para saber si está haciendo referencia a eso o si significa otra cosa, porque no siempre va a significar firmeza, ¿no? Puede cambiar totalmente el significado de clavo. Vamos a ir a Eclesiastés y vamos a dejar por último Juan capítulo 20, verso 25, que es el más difícil. Pero ya con lo que nos fue enseñando los diferentes versículos que ya hemos visto, vamos a tener herramientas para entender Juan 20, 25. Vamos a ir a Eclesiastés 12:11 antes de ir a este versículo difícil que está en Juan. Eclesiastés 12:11 dice así: las palabras de los sabios son como aguijones. Yo te voy a explicar qué significa aguijón acá, porque vas a entender cualquier cosa del texto si no sabes. Después vamos a estar viendo aguijón en la simbología. Acá cuando habla de aguijones está haciendo referencia a un palo, una rama, que se le hacía una punta, le sacaban punta. Y con eso ellos pinchaban, no de forma para lastimar, sino que lo pinchaban al buey para que regrese al camino correcto. Cuando el buey se iba por otro camino, entonces ellos le pinchaban con este aguijón para que regrese al camino correcto, para guiarlos. Entonces dice así: las palabras de los sabios son como aguijones, son como palabras que te guían, son aguijones que te pican para que tú regreses al camino correcto. Son correcciones, son azotes, pero azotes para que tú te endereces. ¿Se entiende? Son correcciones. Después sigue diciendo: y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Tenemos entonces que las palabras de los sabios son guía, son medicina a la gente, porque te guía, te exhorta a veces el sabio, pero es para que tú te endereces y vayas por un camino de victoria. Después cambia, dice: y como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones, pero dadas por un pastor, dadas por un pastor.
son como clavos hincados. ¿Qué significa esto? Que son como clavos hincados. Fíjate que nos dice que son clavos hincados en lugar firme, como lo decía Isaías. Isaías 20, 22, 23, que decía que va a ser hincado como clavo en lugar firme. En este caso no hay firmeza, dice que son como clavos hincados. Son como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones. Las palabras, la sabiduría de los maestros de las congregaciones dada por un pastor, es decir, que las palabras, las enseñanzas que da un pastor son como clavos hincados. Lo correcto sería que las enseñanzas sean dadas por un maestro, no por un pastor. Es como algo contradictorio. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. No corresponde, es dado por una persona que no cumple el rol de maestro. Entonces lo que hace este pastor, da enseñanzas equivocadas y son como clavos hincados que lastiman. En este versículo el clavo significa dolor causado por malas enseñanzas, porque es dado por un pastor. Lo tendría que dar un maestro para que sean clavos de firmeza. En este contexto es un clavo de dolor, que causa dolor. ¿Por qué? Porque vienen personas como Alfredo Narváez, que no tiene nada de maestro. Y él quiere dar enseñanzas igual, y sus enseñanzas son como clavos hincados, que causan dolor a la gente, porque le dicen, tú no te puedes divorciar por más que tu marido te pegue, tú no te puedes divorciar por más que tu marido toque a tus hijos. El casamiento es indisoluble. La enseñanza, el clavo hincado de Alfredo Narváez, lastima, porque se supone que esos temas difíciles los tiene que dar un maestro, no un pastor. Y lo que hace este hombre, encima ni pastor es, lo que hace este hombre lastima a la gente. La cantidad de personas que me mandaron mensajes diciendo que salieron de la iglesia de Alfredo Narváez lastimados por sus enseñanzas, por sus consejos malos, porque fueron enseñanzas dadas por un pastor y fueron como clavos hincados que lastiman, como los clavos que clavaron a Cristo en sus manos y en sus pies, lastiman, porque es dado por una persona que no corresponde. Es como decir que mandemos a apagar un fuego a un médico, no corresponde, no va a hacer bien el trabajo. Entonces en este versículo los clavos hincados simboliza dolor causado por malas enseñanzas dadas por un referente equivocado, por alguien que ocupó el rol de otro y no está preparado. Y ahora vamos al versículo más difícil, que está en Juan, capítulo 20, verso 25. Dice así: le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, este es Tomás, y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué simboliza acá clavo? ¿Por qué yo dejo la herramienta de que hay que ir por los versículos que se entienden y dejar los que no se entienden para lo último? Porque te dan una cantidad de opciones a elegir ahora. Si ponemos firmeza, no queda según el contexto, porque tú dices, y les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos firmes, de la firmeza, no queda en el contexto. ¿Qué más simbolizaba clavo? Firmeza de maldición, no quedaría, porque Cristo no fue un mal ejemplo. Entonces firmeza de maldición no, firmeza de bendición tampoco, porque los clavos que le clavaron a Cristo no fueron para bendecirlo, fueron para lastimarlo. Entonces recuerden que en Eclesiastés los clavos también simbolizaban dolor causado por una persona que no cumple el rol. Entonces en este versículo está simbolizando dolor. Dice, y les dijo, si no viera en sus manos las señales de los clavos que le clavaron a Cristo fueron clavados por personas que se creían maestros pero no eran maestros, ocupaban el rol que no le correspondía y lo hacían mal. Al vos estar en un lugar que no te corresponde, vas a hacer mal el trabajo. ¿Qué hacían los fariseos y los maestros de la ley? Supuestamente maestros de la ley enseñaban herejías, y Cristo vino a tumbarles todas sus malas enseñanzas. Cristo vino a derrumbar toda su doctrina equivocada. Doctrinas como cuáles tenían ellos, que uno se podía divorciar por cualquier causa. Doctrinas como cuáles tenían ellos, de que ellos podían mirar a cualquier mujer
más linda y podían dejar a su esposa por ese motivo, y no era pecado. Enseñanzas como cuáles, como esta, que ellos decían que uno podía hacer promesas, juramento, y que podían ellos romperlos y no cometer pecado si uno juraba por el cielo, si uno juraba por el templo, por el lugar santo. Y Cristo le dijo: no, ustedes están equivocados, porque el que jura por el cielo jura por aquel que está sentado en el trono. El que jura por el templo está jurando por aquel que lo habita. Entonces, ustedes están equivocados. Y todo el tiempo Cristo le estaba enseñando la verdadera doctrina a maestros que no eran maestros. Estaban ocupando un rol equivocado, y con esas enseñanzas que ellos tenían lastimaban a la gente. Eran clavos hincados que lastimaban a la gente. Acusaban a aquellos que no se lavaban las manos antes de comer de pecadores. Cristo vino a tumbarles también esa enseñanza, que el pecado no es porque uno come con manos sucias. ¿Es tu buen hábito? Sí, es un buen hábito, pero no me digas pecador porque yo comí con manos sucias. El pecado sale del corazón, decía Cristo, enseñando la doctrina correcta. También ellos andaban diciendo que el día de reposo era más importante que cualquier otra cosa, poniendo lo más importante en última fila, que era la misericordia, el amor, la fe. Y ponían ellos el día de reposo como más glorioso. Cristo le venía a corregir eso también. Entonces sus enseñanzas, ¿no?, de los fariseos eran clavos hincados que lastimaban. Y a Cristo lo clavaron esas personas. Entonces acá, en este versículo, clavos, las señales de los clavos simboliza el dolor causado por malas enseñanzas. Tomás decía: si yo no veo las señales, lo lastimado que deja los clavos de los fariseos, las manos de este tal Jesús, yo no voy a creer. Así como tú también dices: yo no creo que sea tan así esto de los falsos profetas, que esto que dijo fulano de tal sea peligroso. Yo no creo que es necesario decirle a este falso profeta y denunciarlo a través de 5 videos, porque ande diciendo que el casamiento es insoluble. Yo no creo que esto haga daño, que este clavo dado por una persona que no corresponde sea algo que haga daño. Así que hasta que yo no vea las señales de los clavos, las vidas destruidas por las malas enseñanzas de estos falsos profetas, yo no voy a creer, no me vas a convencer. Sos como Tomás entonces, sos incrédulo. Y la Biblia te dice, Cristo te dice: sé creyente, no incrédulo. Además dice Tomás: ver las señales de los clavos no me va a ser suficiente. Por más que me muestren las señales de los clavos, yo no voy a creer. Tengo que meter mi dedo en el lugar del clavo. Acá en la radio te hemos presentado evidencias que demuestran que tus referentes espirituales son falsos profetas. Pero a ti no te es suficiente. No te es suficiente las vidas destruidas por las malas enseñanzas. No te es suficiente la Biblia. Leer la Biblia y ver que lo que dijo no es así. No te es suficiente los videos que hay de ellos hablando, porque no es que nosotros estamos inventando las cosas. No, agarramos evidencia de ellos y te la ponemos. Y tú dices: no, y yo no me meto mi dedo en la herida que causa la herejía de mi referente espiritual, yo no voy a creer. ¿Qué quieres? Que te traiga personas que cuenten sus testimonios. Hemos traído ya testimonios de personas que fueron lastimadas por Carlos Cisterna y Naya Cisterna. Pero parece que no es suficiente para los miembros de su iglesia. Ellos quieren meter también su dedo en el costado, en la herida. No le es suficiente. Entonces, en este texto de Juan 20:25, clavos simboliza dolor causado por malas enseñanzas de referentes que se creen maestros y no lo son. Y este es el último versículo de clavos. No hay más clavos en la Biblia, así que lo estamos despidiendo de la sección ya, porque ya no hay más clavos. Lo estamos viendo en el próximo programa, que vamos a estar viendo otra simbología. Vamos a estar viendo la simbología de aguijón y la simbología de gusano. Así que lo estamos despidiendo de la sección. Antes de irme, te quiero compartir el número de la radio, que es 11 62 13 55 30. 11 62 13 55 30. Recuerda los diferentes canales que tenemos. Suscríbete a cada uno de ellos. Activa la campanita y dale me gusta a los programas, porque de esta forma hace que los programas sean más virales cada día más. Así que hasta acá los estamos despidiendo. Bendiciones.